En el epicentro del continente europeo, emerge un pequeño archipiélago que ejerce un magnetismo casi gravitatorio sobre el viajero. A pesar de su escala íntima y dimensiones modestas, este enclave irradia una fascinación ininterrumpida durante las 4 estaciones, sosteniendo un pulso vital donde el eco de la multitud nunca termina de desvanecerse. En el rigor de la cartografía, Malta se manifiesta como un punto solitario, una presencia frágil que desafía la inmensidad del azul mediterráneo. Sin embargo, tras su apariencia minúscula de apenas 316 kilómetros cuadrados, late un microcosmos donde conviven más de 600.000 almas en un flujo constante de vida. Hablamos de una pieza fundamental en el mosaico de la Unión Europea, un nombre cuya resonancia histórica es conocida por todos: Malta. Debido a su naturaleza insular, el país carece de fronteras terrestres. Sus únicos puentes con el resto del orbe son las rutas que trazan las aves de acero en el firmamento o los surcos de los navíos que hienden el océano. Aunque el maltés constituye el alma de la identidad local, el inglés comparte la oficialidad, transformando el archipiélago en un refugio hospitalario donde las fronteras del habla se disuelven. Para quien domina la lengua inglesa, el aprendizaje de giros locales antes de la partida se vuelve un gesto de cortesía más que una necesidad imperiosa. Iniciamos ahora una travesía cinematográfica a través de la geografía maltesa, donde los contrastes entre su esplendor lumínico y sus matices más sombríos se revelan ante nuestros ojos. Desde el despertar de la aurora hasta que la penumbra reclama el paisaje, descifraremos el latido auténtico de este territorio singular. El primer encuentro con la isla nos lo dicta su clima. Incluso en la profundidad del invierno, durante los meses de enero o febrero, la atmósfera nos abraza con una calidez insólita, que alcanza una media de 15 grados centígrados. Gracias a su privilegiada posición geográfica, los habitantes se sumergen en una luz dorada que acaricia la piedra casi cada día del año. En el instante en que los primeros rayos rozan la superficie marina, la isla entera se estremece y despierta, saludando una jornada rebosante de energía. Bajo la luz del alba, se distingue el movimiento diligente de los residentes que acuden a sus puestos de trabajo, mezclándose con la curiosidad de los viajeros que inician su exploración antes de que la bruma se evapore. Para aquellos que atesoran el silencio previo al clamor del día, la madrugada es un rito dedicado al culto del cuerpo. Las siluetas de los corredores recorriendo las rutas litorales se han convertido en un trazo esencial de la vida sana que define a este pueblo isleño. Algunos eligen la soledad de la carrera para hallar la paz mental, mientras otros dedican este tiempo al paseo pausado junto a sus leales compañeros caninos. Quien decida compartir su vida con una mascota aquí, encontrará constantes recordatorios de convivencia y civismo que jalonan los espacios públicos. Al principio, la imagen de los viajeros entregados al sol sobre salientes rocosos y áridos, en lugar de sobre mantos de arena fina, cómplice de una naturaleza severa, puede resultar desconcertante. Sin embargo, en La Valeta, la orgullosa capital de Malta, las playas de arena dorada son un privilegio esquivo. El corazón de esta nación está custodiado por murallones de piedra caliza, escarpados y desafiantes. Para conquistar estas superficies resbaladizas y fundirse con el abrazo salino del mar, es preciso valerse de escaleras metálicas, ancladas con firmeza a los acantilados que bordean el litoral. Más allá del simple descanso bajo el sol, estos espacios limítrofes con el agua son santuarios ideales para el paseo introspectivo o para el encuentro social, donde grupos de amigos se reúnen para compartir juegos junto al oleaje, siguiendo la tradición más pura de los lugareños. Por supuesto, el amanecer maltés no pertenece en exclusiva a los corredores o a los nadadores. Si observamos con detenimiento, descubriremos a hombres de avanzada edad que, con una paciencia infinita, lanzan sus cañas de pescar en el recogimiento del silencio matutinal. En ciertos rincones de la costa, se produce una convivencia singular. Bañistas que disfrutan del mar a escasos metros de pescadores absortos en su labor. La mayoría de estos hombres no buscan el rédito comercial. Son auténticos artesanos del mar que persiguen el sustento fresco para la mesa familiar.
De hecho, la comunidad científica sostiene que la dieta mediterránea, enriquecida por la abundancia de productos marinos, es el secreto que permite a los habitantes de esta región gozar de una salud robusta y alcanzar longevidades que superan los 80 años. No, el alma anhela instantes de serenidad y recogimiento. El tiempo que precede al cénit solar es el regalo más preciado que Malta Cómplice ofrece. Es el momento en que la isla parece detenerse en una calma imperturbable. Se percibe la estampa de quienes disfrutan de un desayuno pausado, con el aroma del café impregnando las pequeñas tabernas, mientras las calles estrechas aún ofrecen espacio para la exploración. Es también la hora dorada para que los objetivos fotográficos capturen la esencia de los rincones más evocadores de la urbe. Sin embargo, a medida que las sombras se acortan, la marea del turismo emerge con una fuerza arrolladora y evidente. Las arterias de la ciudad comienzan a saturarse con una densidad humana que sobrecoge. El tráfico en cada encrucijada se vuelve asfixiante. El clamor urbano sofoca la paz inicial mientras la multitud se dispersa en todas direcciones para iniciar sus propios periplos. En realidad, el colapso circulatorio constituye la herida abierta y la queja más recurrente entre quienes habitan permanentemente en esta isla de roca y luz. A pesar de la extrema brevedad de su territorio, la densidad de vehículos motorizados alcanza aquí niveles asombrosos. Al adentrarnos en el año 2025, las estadísticas proyectan que más de 450.000 unidades circulan por el archipiélago. Detengámonos un instante en esta reflexión. Una isla de apenas 600.000 personas sostiene la carga de más de 450.000 automóviles. En términos prácticos, esto significa que de cada 4 habitantes, 3 poseen un vehículo privado. A este fenómeno se suma la tendencia de los viajeros de alquilar automóviles para maximizar su tiempo de exploración, lo que genera una presión colosal sobre una infraestructura ya saturada. En teoría, cruzar la longitud total de la nación apenas requeriría 1 hora. Sin embargo, en medio de este océano de metal, hallar un espacio de estacionamiento se convierte, a menudo, en un desafío extenuante. Las arterias de Malta son, por naturaleza, angostas. Cualquier imprecisión al aparcar que obstaculice el paso deriva inevitablemente en severas sanciones económicas. De hecho, uno de los mayores símbolos de estatus y opulencia en Malta es la posesión de una propiedad que incluya plaza de garaje privada, un activo cuyo valor es excepcionalmente elevado en este pequeño país. Resulta fascinante observar que Malta carece por completo de redes de metro o tranvía. Gran parte de los cimientos de la isla están compuestos por una roca caliza de extrema dureza, lo que convierte la excavación de túneles para infraestructuras subterráneas en una tarea de una complejidad hercúlea. Asimismo, cualquier proyecto de excavación a gran escala supondría una amenaza latente para los monumentos patrimoniales que cuentan con siglos de historia. Por ello, la creación de una red de metro se percibe como una posibilidad remota. Si el viajero prefiere no conducir ni depender de la pausada cadencia de los autobuses, emerge una tercera opción colmada de poesía: los ferries. A lo largo de la costa, una red de embarcaciones conecta los diversos distritos y áreas adyacentes a través de las rutas marítimas. Se trata de un privilegio geográfico del que pocos estados pueden presumir. Estas travesías no solo facilitan el tránsito, sino que transforman cada desplazamiento en una experiencia estética frente a la inmensidad del mar. No obstante, muchos residentes consideran que el transporte público aún no satisface plenamente sus necesidades, lo que explica el crecimiento incesante en la propiedad de vehículos particulares. Es pertinente señalar que el transporte público es gratuito para quienes poseen la tarjeta de residencia. En cambio, los visitantes deben abonar sus trayectos mediante pases turísticos para acceder a los autobuses y servicios vinculados. Al caminar por las calles de La Valeta, bajo la luz del atardecer, se percibe de inmediato la modestia de su trazado urbano. Numerosos pasajes presentan curvas cerradas y tramos diseñados para un solo sentido de circulación. Aunque la congestión pueda resultar en ocasiones una fuente de fricción, es precisamente esa arquitectura vernácula, con sus callejones laberínticos y el tono cálido de la piedra caliza, lo que dota a Malta de un magnetismo inefable.
Casi cada esquina de la capital custodia capítulos de la historia aguardando ser descifrados. Uno puede optar por inmortalizar la belleza de sus plazas y rúas ancestrales a través de la fotografía, o simplemente detenerse a escuchar el susurro de los siglos que emana de sus imponentes murallas de piedra. Sea cual sea el camino elegido, la presencia física en este enclave dota a cada experiencia de una profundidad, un significado que trasciende en lo cotidiano. Otro detalle que cautivará de inmediato su mirada es la pulcritud asombrosa de las arterias de la capital, a pesar del incesante flujo de transeúntes. Ya sea que decida consagrar la jornada a la contemplación de sus monumentos, al descanso reparador o a la aventura del descubrimiento, el simple acto de deambular sin prisa entre las plazas los callejones de La Valeta es suficiente para invocar una sensación de paz, una gratitud inexplicable. En la actualidad, La Valeta se erige como el corazón ardiente de Malta, pero los cimientos de esta urbe fueron colocados en el año 1566 por los caballeros de la Orden de San Juan. Su propósito original fue puramente estratégico: erigir una fortaleza inexpugnable para proteger la isla, custodiar los puertos vitales que la rodean. En aquel entonces, la ambición de sus arquitectos era dar vida a una ciudadela inalcanzable, capaz de resistir las incursiones de un imperio otomano que expandía su sombra sobre el Mediterráneo. Al cruzar el umbral de la modernidad, tanto el archipiélago como la propia ciudad de La Valeta han sido distinguidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Gracias a esta rigurosa protección, la fisonomía de la capital permanecerá indemne, a salvo de las cicatrices de la arquitectura contemporánea o de transformaciones abruptas. La Valeta persistirá como una capital que preserva su identidad única, pues nació de un solo plan histórico, ha sido custodiada íntegramente a través de los siglos, sus vicisitudes. Si observamos con mayor detenimiento el espacio vital de sus habitantes, descubriremos moradas esculpidas en bloques de piedra caliza que exudan ese tono dorado tan característico del sol. Sobre estas fachadas destacan innumerables balcones de madera, a menudo revestidos con capas de pintura vibrante, llena de vida. Al caminar por las angostas callejuelas, elevar la vista hacia el firmamento, percibirá cómo el espacio entre los edificios se adorna con una delicadeza exquisita, en una armonía perfecta con el alma, el aliento de esta ciudad eterna. Algunas de estas arterias poseen una belleza tan cautivadora que parecen postales desprendidas de la realidad y traídas a la vida. Es precisamente gracias a la proximidad de sus estructuras arquitectónicas que el acto de ornamentar los pasos estrechos con vegetación o elementos decorativos polícromos resulta sencillo, dotándolos de una calidez acogedora. Por supuesto, este romanticismo convive con el pulso del comercio. En las calles más profusamente decoradas, el viajero hallará con facilidad pequeñas y selectas cafeterías que han sabido abrazar este escenario poético para dar la bienvenida al forastero. Al evocar el clima y la esencia de la cuenca mediterránea, una de las imágenes más vívidas que acuden a la mente es la presencia de los felinos. Y Malta no es una excepción a esta regla. Estas criaturas habitan en cada recoveco del archipiélago. Sin embargo, lo que difícilmente encontrará el ojo curioso son extensos mantos de verdor. Malta posee escasos espacios naturales y se sitúa entre las naciones europeas con la tasa de masa forestal más baja de todo el continente. En su lugar, donde quiera que se dirija, el horizonte se verá colmado por construcciones de piedra clara y la inmensidad del océano. En el corazón de la urbe, encontrarse con rostros provenientes de todos los confines del globo es ya un hecho cotidiano. Malta es el hogar común para comunidades de África, Asia, Europa y estirpes de herencia árabe. A pesar de su pertenencia a la Unión Europea, el fenotipo del maltés nativo no suele presentar la piel de porcelana o los ojos claros que caracterizan a las naciones del norte del continente. La identidad profunda de su gente es puramente mediterránea. En su fisonomía, los malteses guardan una estrecha semejanza con los griegos, los árabes y los italianos. Las cabelleras de un negro azabache y la piel de tono olivo hallado o bronceado son rasgos sumamente comunes. En esencia, el habitante de Malta representa una síntesis perfecta entre las poblaciones del Oriente Próximo y la Europa meridional. Como dato fascinante,
Cabe añadir que Malta figura en la lista de las 10 naciones con menor superficie del planeta. Debido a ello, el riesgo de extraviarse es prácticamente inexistente. Incluso si su estancia se limita a apenas 3 días, es probable que al término de la primera jornada ya sienta que conoce de memoria cada ángulo de la capital, La Valeta. En este núcleo neurálgico, rara vez es necesario recurrir a aplicaciones de navegación. De hecho, se estima que cerca del 80% de los residentes locales se conocen entre sí de un modo u otro, tejiendo una red social de una cohesión extraordinaria. Tras un periodo de residencia, el habitante comienza a hallar rostros familiares en cada esquina, tejiendo de forma natural una red de vínculos tanto sociales como económicos. Sin embargo, la brevedad geográfica de esta nación puede ejercer, en ocasiones, una suerte de presión psicológica invisible. Algunos residentes terminan sintiendo que habitan en una vasta prisión al aire libre. Con el paso del tiempo, la arquitectura monumental y las callejuelas seductoras que hechizan al viajero se tornan cotidianas, incluso monocromas, para quienes conviven con ellas día tras día. Existir en un espacio tan delimitado hace brotar, en ocasiones, una sensación de hastío o de confinamiento. Aquí no es posible conducir durante 1 hora para amanecer en un país distinto, y los rincones de absoluto silencio para evadirse de la realidad se han convertido en un lujo inalcanzable. Por el contrario, el ciudadano se ve envuelto por el torrente incesante de turistas y el clamor del tráfico. Esta dinámica erosiona, inadvertidamente, la privacidad y el espacio individual en el vertiginoso ritmo de la vida diaria. Dado que las nuevas edificaciones no emergen con la celeridad necesaria para cubrir la demanda, los habitantes se ven obligados a destinar sumas considerables al alquiler de viviendas antiguas. Del mismo modo, por más que se trabaje con denuedo, acceder a la propiedad de un hogar para un ciudadano promedio en Malta representa un desafío hercúleo. La extrema escasez de suelo en esta nación minúscula convierte el sueño de alquilar un apartamento moderno en una quimera para la gran mayoría. En la práctica, muchos jóvenes malteses ven truncada su independencia temprana, viéndose compelidos a compartir el techo familiar hasta bien cumplidos los 20 o incluso los 30 años. Para la clase trabajadora, el arrendamiento mensual de una vivienda de 1 o 2 habitaciones puede alcanzar fácilmente los 1.000 euros o cifras superiores. Ante este muro financiero, quienes llegan a Malta para labrarse un futuro suelen priorizar el alquiler de una habitación compartida en lugar de asumir el coste íntegro de una vivienda unifamiliar. Al ser Malta un eslabón de la Unión Europea, el euro es la moneda que dicta el pulso del comercio. Las oportunidades laborales son aquí selectas, orbitando casi siempre en torno al eje vertebral del turismo y la formación académica. De hecho, el archipiélago alberga algunas de las academias de idiomas de mayor prestigio global. Cada año, decenas de miles de adultos eligen Malta como destino para perfeccionar y dominar la lengua inglesa. Esta afluencia constante ha rejuvenecido el tejido demográfico de la nación de manera notable. Como consecuencia, al pasear por sus calles, se percibe que casi la mitad de los viandantes son estudiantes en la plenitud de sus 20 años. Esta fuerza vibrante, Homchi impulsa el sector educativo, sino que sostiene la industria del alojamiento, la gastronomía y el ocio. Malta no es solo célebre por sus rúas ancestrales o su arquitectura gloriosa capturada en imágenes, ni se define únicamente por la transparencia de sus costas. Este territorio también goza de una reputación mundial gracias a una vida nocturna excepcionalmente vibrante y ecléctica. Debido a la vasta población de estudiantes de idiomas, el escenario del ocio nocturno es una fascinante amalgama de jóvenes académicos y viajeros entregados al asueto. Incluso durante los meses de invierno, cuando el aire se torna gélido, el pulso de la ciudad no decae. Las calles permanecen inundadas por el eco de pasos que persiguen el júbilo bajo el fulgor de las luces de neón. Tras una jornada dedicada al rigor laboral, al descanso en las riberas marinas hallado o a la inmersión en los vestigios del pasado, tanto los residentes como los forasteros se preparan para el ritual de la noche. El deambular nocturno por Malta Yajo tiene el propósito atlético del amanecer. Ahora, los pasos se orientan hacia la comunión social y el entretenimiento desenfrenado.
Uno de los santuarios más emblemáticos de este hedonismo es Passeville, el corazón insomne que late con fuerza en las proximidades de la capital, La Valeta. Este enclave se sumerge en una atmósfera de cromatismo eléctrico, con arterias saturadas de una multitud compacta y una infinidad de clubes donde la juventud, de entre los 18 y los 30 años, es la protagonista absoluta. El alma de este espacio orbita alrededor de la música, las coreografías espontáneas y la efervescencia de los brindis. Dada la extrema cercanía entre los distintos centros de ocio, es posible abandonar un recinto para adentrarse en un universo distinto en cuestión de segundos si el ambiente pierde su magnetismo. Dicha proximidad ofrece al visitante un abanico inagotable de opciones y mantiene la vida nocturna en un estado de perpetuo movimiento. La edad legal para el consumo de alcohol en diversos establecimientos suele situarse en los 17 años, aunque los locales de mayor prestigio mantienen con rigor el umbral de los 18. Si el viajero ha superado esta frontera cronológica, pero posee una apariencia más juvenil, es muy probable que se le deniegue el acceso si presenta un documento de identidad válido que certifique su madurez. No obstante, el reverso sombrío de esta resplandeciente industria del ocio es la saturación extrema y las consecuencias derivadas del exceso. Debido a la aglomeración y a la desinhibición que provoca el alcohol, acechan situaciones indeseables como los altercados públicos, el acoso o el hurto de pertenencias valiosas, tales como teléfonos y carteras. Este es un matiz grisáceo en el lienzo de Malta que todo aquel que se sumerja en la noche debe considerar con especial cautela y vigilancia. Las mujeres también pueden enfrentarse a molestias imprevistas, derivadas de miradas o gestos que carecen de la debida mesura. Estas problemáticas incrementan, de forma colateral, la percepción de inseguridad en los feudos del ocio nocturno. Asimismo, los propios establecimientos albergan facetas preocupantes. Por ejemplo, ciertos bares promocionan bebidas a precios asombrosamente bajos. Aunque esto dinamiza el consumo, la calidad de estos licores de bajo coste representa un gran interrogante y un riesgo latente para la salud. Numerosos clubes mantienen su actividad hasta que el alba despunta. Y con la llegada del estío, las celebraciones a la orilla del mar se transforman en una tradición ineludible. En términos generales, la pulsación nocturna de Malta parece estar diseñada para la juventud soltera más que para núcleos familiares o parejas establecidas. La gran mayoría de los rostros que se cruzan en la madrugada pertenecen a menores de 30 años que celebran su libertad. Por supuesto, no todo aquel que recorre la noche busca el estruendo de las discotecas. Aún existen almas que optan por el vagabundeo sosegado a través de las rúas ancestrales hasta altas horas de la madrugada. Es común observar a la gente con vestimentas informales pero sofisticadas, un reflejo de la seguridad intrínseca que emana de este entorno. Caminar sin rumbo por el corazón de la ciudad, cuando la noche es profunda, se acepta como algo natural. En ocasiones, es posible avistar a personas sin hogar, pero su presencia es pacífica y no supone amenaza alguna para el caminante. Si el apetito se manifiesta en el rigor de la noche, es sencillo hallar establecimientos de comida rápida o supermercados que operan de forma ininterrumpida. A pesar de que las vías y comercios lucen una iluminación radiante, la densidad del tráfico y la estrechez de las aceras restan, en ocasiones, confort al peatón. En estos senderos angostos, el roce fortuito de hombros con quien camina en sentido opuesto se ha integrado ya en la cultura callejera, debido a la saturación del espacio. En las noches invernales, el termómetro puede descender hasta los 5 o 6 grados centígrados, por lo que los abrigos densos o jerseys de lana se vuelven aliados indispensables. Tras la medianoche, la marea humana comienza a retirarse lentamente hacia sus hogares. Quienes carecen de vehículo privado depositan su confianza en los últimos ferries o en la red de autobuses urbanos. Y así, queda trazado el lienzo de una jornada invernal típica en la hermosa nación de Malta. Este es un destino seguro y cálido, orlado por costas infinitas y colmado de oportunidades para forjar nuevos vínculos humanos. Sin embargo, para aquellos que alberguen el deseo de un arraigo permanente, conviene recordar que se trata de un país sumamente pequeño, donde los alquileres mantienen una escala elevada y los horizontes de exploración se agotan con prontitud.
Nuestra travesía de hoy concluye en este punto. Nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo relato cinematográfico. Hasta pronto.